Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque este espacio que tú nos das, Señor, podemos nosotros aprender de tu palabra. Podemos, Señor, a través de esta enseñanza también, Padre, recapacitar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, lo que tú esperas de nosotros como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque a pesar del tiempo, Señor, de que en el tiempo que fue que se vivió esto, Señor, entendemos, Padre, que el Espíritu es el mismo. Lo que ellos vivieron ahí con los judíos y todo eso, Señor, es el mismo espíritu hoy día, Señor, que está también en rebeldía y en desconocerte a ti, Señor. Padre amado, te pedimos, Señor, que en esta tarde direcciones todo, Señor. Direcciona a Philip, a Manola, Señor, para que ellos nos enseñen de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo de poder compartir, Señor. Sé tú con nosotros. En tu nombre, Jesús, te pedimos. Amén. 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 Así que hoy día vamos a estudiar Juan 8, 37 a 45. Un poquito de lo que no pudimos hacer la semana pasada, porque el Señor nos paró en el camino en el tema de la verdad. Así que yo creo que fue un momento que había que parar. Así que hoy día vamos a seguir este capítulo, que vamos avanzando bien. ¿Te podría pedir, Manola, de leer? ¿Puedo tomar el versículo 36 en vez del 37? Sí, por el 36, sí. Sí. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso fue lo que... Sí. en lo que quedamos. Terminamos en eso. En eso. De hecho, yo recuerdo eso después, cuando dice más allá en el capítulo, voy a ver en la Biblia, ¿a dónde está? En el verso, antes de empezar el estudio, una revisión, cuando dice mi palabra es la verdad. ¿Dónde está? ¿Cuál es el versículo? Se dice... Del 8, la verdad os hará libre. Es del 36. Así que si el Hijo os libertare... No, mi palabra es la verdad. Aquí 31 y 32. 31, 32. Sí, léelo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahora el 36, que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos que el Hijo y la verdad son la misma cosa. Es el camino de la vida y la verdad. Ahí vemos que el que nos da la libertad es el Hijo en el 36, y en el 32, el 33 es la verdad, la palabra que le hace libre. La palabra que es la verdad, y la verdad lo hace libre. Eso es justamente una cosa que pensé después y dije, no, lo voy a compartir igual. Vamos al 37, sí. Ya. Sé que sois descendientes de Abraham. No obstante, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de parte de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, puesto que sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, hombres que os he hablado la verdad, que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo padre, Dios. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió.
¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla. This meeting is being recorded. De lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Aquí tenemos esta parte que es bastante contundente en sus palabras. Jesús va muy fuerte. Como dijo la semana pasada, este final de ese versículo 47, 46, lo preparó desde el principio desde el discurso, los encamina hacia esta conclusión, que se den cuenta que todavía no son hijos de Dios, porque piensa de otra manera. Lo hemos visto la semana pasada, nos vamos a de nuevo decir todo lo que hemos compartido, pero de poco a poco le demuestra que no creen en él. La primera reacción que tienen es cuando dice que la libertad os libertará. Al tiro dice que nunca fuimos esclavos de nadie. Ahí los confronta a su realidad, a su pensamiento. Pero bueno, ya vamos avanzando. Versículo 37, ¿me lo lee de nuevo? Sé que sois descendientes de Abraham. No obstante, procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Sé que soy descendiente de Abraham. Aquí Jesús valida su descendencia física, su lineaje, pero también pone en contrapeso, dice, no obstante, pero al contrario, ¿cómo es posible que si dicen que son descendientes de Abraham, no cabe mi palabra en vosotros? ¿Qué es esa situación? Y aquí puse algunos versículos que son bien, Hebreo 4:1 y 2, que son una palabra del libro de Hebreo, justamente para el descendiente de Abraham. Y aquí vemos cómo el autor los hebreos trata ese tema. Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Esta parte de Hebreo habla del Shabbat, del reposo eterno que tenemos en Jesucristo. Esta capacidad de entrar en un reposo, porque la obra está hecha. Este Shabbat se inauguró, recuerdan, en la creación, cuando el séptimo día Dios dijo, después de todas las obras, dijo, ahora voy a descansar. Ahora es el tiempo del reposo. Y el Shabbat, que se festeja cada sábado en Israel, es un día de reposo para dedicarse a pensar con Dios, a descansar de las obras que se hizo en la semana. Y aquí dice el versículo 1, por tanto, tenemos que no sea permaneciendo aún. Me la lee de nuevo porque me... Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Sigue. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. No fue acompañada por la fe. La palabra no acompañada por la fe aquí fue no mezclada con fe. La palabra que se mezcla con fe para ser aplicada, que tenga provecho en nuestra vida. Y eso nos impide entrar en el reposo. Porque seguimos, si no recibimos el Evangelio de manera
completa, legítima. Vamos a seguir en un pensamiento religioso, tratar de cumplir para merecer, en lugar de confiar por fe en la obra perfecta que Jesús hizo en la cruz, para entrar después que la obra está cumplida, está completa, como dice Jesús en la cruz, una de sus últimas palabras, consumado es, ya la obra está hecha, ahora viene adelante el reposo, el descanso. Un descanso activo, por supuesto, porque es activo porque Él pone en nosotros el querer y el hacer, y no conocer en las obras perfectas que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas, en Efesios 4:10. Pero no es esta obra merecedora de salvación que tenemos que producir. Son las obras que Él preparó de antemano. Son a donde caminamos con Él, bajo su yugo, que es liviano. Y es otro tipo de caminar, un caminar con Él en la obra consumada. Y el problema de muchos cristianos es que siguen en el Antiguo Testamento. Siguen tratando de tener una perfección para ser aceptable. No confían en la obra perfecta que Jesús hizo. Y porque no confían, tampoco reciben la provisión del Espíritu Santo para tener la capacidad de caminar en novedad de vida. Porque todavía se quedan en el antiguo pacto, no en el nuevo. En el hacer para merecer. Y eso es lo que tema hacia el autor, que algunos todavía se quedan atrás y no mezclan la palabra que oyen con la fe, para caminar en la fe. Romano 10, 14 a 17, que es un pasaje clave para cómo entrar en la fe, cómo funciona eso, pero también cómo aplicarla. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo escucharon, pero no creyeron? La palabra es el modo por la cual uno llega a la fe, escuchando la buena nueva del Evangelio. Pero si no mezclamos esta verdad para ponerla en práctica, para caminar en ella, no sirve para nada, porque vamos a seguir cayendo en la misma trampa de la religiosidad, de tratar de merecer, en lugar de caminar en novedad de vida, inspirado paso a paso por el Espíritu Santo, liberado del temor, liberado de la acusación. Romano 8, 1 dice: ya no hay condenación para los que están en Jesucristo. No hay condenación. No estamos bajo el yugo de esclavitud del pecado en nosotros. Somos liberados para caminar en novedad de vida. Pero si no creemos, no podemos entrar. ¿Podemos decir nosotros lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13? 2:13. Perdón. Nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Dejar que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Podemos decir: eso sí quiero, Señor. Quiero creer en tu palabra, creer en tu evangelio, no mezclarla con humanismo, con sentido común heredado de mis padres. Quiero creer que tu palabra es suficiente, que la cruz es suficiente para que yo sea digno. ¿Podemos decir eso? ¿O todavía le ponemos comillas? No, pero por si acaso voy a seguir tratando de merecer la salvación. Por si acaso.
Y eso es mezclar la palabra con otras cosas, no con la fe. La fe exige que seamos completamente confiados en la obra de Cristo. Eso es la fe. Sin comilla, entrar de lleno en la palabra del Evangelio y creer. Pablo tuvo una lucha grande contra los judaizantes que quieren hacerse considerar a los gentiles, que quieren hacerle obedecer a la ley. Y hubo un concilio en Jerusalén donde hablaron con los apóstoles y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y las únicas cosas que tiene que no practicar es de la fornicación y de comer la comida que estaba dedicada a los ídolos. Nada más. No exigieron nada de circuncisión, de seguir la ley, la tradición judía, de estas cuestiones, nada. Solamente le dijeron, no, hay algunas cosas con la fornicación, eso tiene consecuencias en su propia vida, son cosas que son contagiosas en la cultura, eso hay que abstenerse, dejar el pecado afuera del pueblo, como lo hemos visto ya más arriba, cuando hablamos de la mujer que pillaron en adulterio. Y también la comida que está sacrificada a los ídolos y la sangre. Eso no había que tener cuidado con eso. Pero nada más, no le pusieron nada más. Vamos al versículo siguiente. Juan 8:38. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de parte de vuestro Padre. Aquí sigue entrando en la conversación, dirigiendo la conversación. Ahí podemos comparar con los versículos 44, de lo suyo propio habla. Aquí vemos que yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Y el versículo 44 vemos que el diablo habla de lo suyo, de lo propio, que autorreferente, que es su propio pensamiento. Y él no, Jesús, está sometido al Padre. Y otra vez vemos aquí la misma comparación que hemos visto en los versículos 14, 21 y 23. A donde aparece la misma situación de diferenciación de identidad. Yo y vosotros, pero vosotros. Ahí se ve esta diferenciación que siempre hemos visto desde el principio de este capítulo. Siempre, yo vengo del Padre, lo que veo, lo veo del Padre. Ustedes piensan como humano. Ahí, esos de 14, 21, 23, el mismo esquema donde Jesús marca la diferencia. Yo vengo de arriba, ustedes están de abajo, etcétera. Todos estos versículos que hemos visto en los cursos anteriores. Ahí repite la misma fórmula. Una cosa interesante lo que acabas de decir, que dice que yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Alguno podría decir, bueno, pruébamelo. Y en el fondo eso es lo que está haciendo, está probando, está diciendo, si ustedes fueran de Dios, me amarían y harían, creerían lo que yo estoy diciendo. Lo que vamos a ver más adelante. Sí. Eso sí. Me llama la atención. Y aquí Jesús es bastante contencioso cuando le dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído de parte de vuestro Padre. Yo hago lo que estaba con el Padre Celestial, ya lo dijo antes, usted de vuestro Padre. ¿Cómo de nuestro Padre? ¿Qué es esa cosa? Y aquí lo conduce hasta el final, hasta el versículo 44. Ahí dirige la conversación. Jesús está conduciendo la conversación hacia esa declaración de vuestro Padre es el diablo, que vamos a ver en el versículo 44. Aquí vemos el 39 y 40. Sí. Respondieron y le dijeron,
nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, puesto que sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, hombres que os he hablado la verdad que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Mm. Eso, pensando en un poquito en este versículo, me hizo pensar un poquito en nuestro linaje espiritual. A veces tenemos seguridad, ¿no? Porque hemos crecido en la iglesia de todo el tiempo. Yo cuando estaba niño iba a la escuela dominical, y después canté en el coro, ahí tenía mi pandero o mi banjo, y todo un linaje espiritual, o por los católicos que escuchan estos estudios. Yo estaba enfants cœur, ¿cómo dice? No sé. Los niños que sirven, que ayudan al cura. Monaguillo. 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 Monaguillo, yo de siempre, yo hice mi confirmación, me bautizaron de niño, hice mi confirmación, mi primera comunión. Yo tengo toda esa cosa, yo tengo un linaje espiritual, Linaje. linaje espiritual. Y ahí Jesús nos contesta, pero entonces hagan las obras que corresponden a la fe, a la realidad de lo que es la iglesia. Como ahí le dice, hagan lo que viene de Abraham. ¿Y qué hacía Abraham? Ahí vemos Génesis 15:6. El padre era fe. Ajá. Ujú. ¿Dónde está? Génesis. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. O Romano 4, una repetición del Nuevo Testamento. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí vemos este esquema del cual hablaba el versículo anterior. La fe que es nuestra justicia. No es lo que hago, lo que no cumplo, es la fe. Abraham creyó, es el padre de los creyentes. Creyó y eso le fue contado como justicia. Eso, nuestra fe en la palabra de Dios, en los términos del Evangelio, en la cruz perfecta, en la resurrección, en el Espíritu Santo que nos conduce. Esta fe en este caminar de vida nueva es lo que es nuestra justicia. Es nuestra fe que nos va a ser pedida. ¿Usted tuvieron fe en Cristo cuando caminan en la tierra? ¿Sí o no? Y podemos ir a Apocalipsis 21, vamos a ver que los que creyeron estaban escritos en el libro de la vida, y los otros, por no ser escritos, fueron echados en el lago de fuego. Es lo que cuenta es la fe, es ser escrito en este libro, no ser hijos de Dios por una conversión, por haber dejado a Jesús ser nuestro Salvador y Señor por la fe, no por las obras de la ley, que solamente nos conducieron al fracaso, viendo que no podemos cumplir la ley perfecta de Dios, porque la ley es demasiado perfecta. Nunca llegamos a cumplir de corazón esta ley. Es un pedagogo para conducirnos a Cristo, y ahí tenemos que entrar en ese paso de fe. ¿Sí, Manuela? Cuando tú hablas de obra de la ley, me hace pensar en que la fe siempre va acompañada de la obra, de obras, ¿cierto? Después. Y yo creo que nosotros los cristianos hacemos una confusión. Es son las obras de la confusión. cual hablaba en Efesios 4:10, pero también las obras simplemente los frutos del Espíritu Santo. Sí, espérate, déjame terminar. Pero el problema es que como hacemos una confusión, nos ponemos a tratar de cumplir la ley. ¿Entiendes? Pensaba que la obra de Santiago, claro, que muéstrame tu obra y te muéstrame mi fe. claro, que es cumplir la ley. Y no, es una obra que es totalmente nueva, que indudablemente que está en acuerdo con la ley. Pero no es la ley. No, y Eso encima, es sí, interesante. no es una obra merecedora, es una Eso. obra consecuencia Eso. de una fe recibida, de una vida cambiada. Eso. Eso, vamos. 41-42. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo padre, Dios. Párate aquí. Aquí Jesús dice, vosotros haced la obra de su padre.
Y ellos dicen, nosotros no hemos nacido de fornicación. Si se pone en relación ese versículo con ahora procuras matarme, eh, ahí es como si Jesús le dice, pero vuestro padre no es Abraham, es otro, es otra descendencia. Sus padres son gente malas que pusieron en ustedes estos pensamientos de meurtre, ¿cómo dice? De asesinato. Sí, Ahí hay como de una crímenes. de crímenes. Y ahí dice, no, tengo un solo padre, es Dios. Antes eran hijos de Abraham, ahora son hijos de Dios. Y así empezaron a confundirse los pobres frente a la autoridad de Cristo. Cambiaron el versículo anterior, decían, tenemos un solo padre, es Abraham, y ahora su padre, tenemos un solo padre, es Dios. Ahí cambiaron de padre ahí. Pero Jesús igual lo está ¿cómo se dice? Confrontando. Confrontando, ¿cómo dice? ¿Cómo se hace? Picaneando. Picaneando. Entonces, sigue la 42. Entonces Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Si Dios fuera vuestro Padre, aquí de nuevo está preparado el versículo 44. Ahí dice, no, Dios no es su Padre. Ustedes me dijeron Abraham, le demostré que no hacían la obra de Abraham. Ahora cambian de padre. No padre, ya no es Abraham, es Dios. Ahí no, y ahí dice, no, si fuera Dios, entonces me amarían. Pero no me aman, así que la realidad que no puede ser su padre Dios, aquí como que lo achica su libertad, achica su ámbito de pensamiento, como los Encasilla. conduce, lo encasilla, esa es la palabra perfecta, lo encasilla confrontándolos a su realidad, porque quieren matarlo, porque no lo aman, pues no creen en su palabra. Ahí como está acumulando pruebas que no son hijos de Abraham, que no escuchan, no creen su palabra. Lo que hizo primero, no creen su palabra, cuando lo hace reaccionar por el tema de la libertad, después que no son hijos de Abraham, y ahora lo confronta que no son hijos de Dios. Va como achicando, encajonando. Juan 17, 25. Juan dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí, si fueran de Dios, lo conocieron, lo podían reconocer. Juan 16, 27 y 20 a 28. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis, y habéis creído que yo salí de Dios, del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí está, Jesús está exponiendo lo que debería ser su actitud, lo que da un contraste tremendo con la realidad de la postura. Recuerdan que ya estamos desde el versículo 31, Jesús está demostrando, algunos en el versículo 30, algunos creyeron en él. Y en el 31 empieza a confrontarlos a su fe que no es completa, no es perfecta. Es una fe que simplemente se acerca, pero no entra. Y ahí, de poco a poco, lo está confrontando. Y ahí lo que Dios podría esperar de ellos, y Jesús podría esperar de ellos, es eso. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amáis. Y habéis creído que yo salí del Padre. Esta realidad no la creen. No la creen, se acercan porque son impresionados por su palabra, por lo que hizo con la mujer adúltera, pero todavía no entran en la fe, en el mensaje. Y aquí no entran en amar a Jesús. Y ahí es lo que dice Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías. Y ellos no entran en eso todavía.
Versículo 43. ¿Por qué no comprendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Eso es una realidad de la cual hemos hablado en Romano 11 antes, sobre el enseguecimiento de los judíos, pero también como persona natural, gentiles, tenemos también esa misma situación. Ahí vemos el versículo de Romano 8, 7 y 8. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La oposición natural de la carne hacia el plan de Dios. Están en eso, están enseguecidos, no pueden entrar en aceptar lo que dice Jesús. Hay una oposición de su carne. Están todavía prisioneros, esclavos de su carne. Juan 6, 80, 60. Y muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Recuerdan? Eso nos compartió Cristian cuando compartió sobre Juan. Ese versículo viene justo después que Jesús habló de que mi carne, mi carne, tiene que comer mi carne y mi sangre, beber mi sangre, etc. Y ahí muchos se fueron. ¿Quién puede oír esta palabra? Ustedes no comprenden lo que digo, porque no pueden oír mi palabra. Es demasiado lejano de su concepto. Todavía no están liberados en su pensamiento de eso. Juan 12, 40. Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Eso es parte del enseguecimiento de Israel, esa realidad que es tan difícil de entender, tan difícil de entender. Pero hay muchos judíos que se convierten. Esta semana vi una video sobre la realidad de muchos jóvenes ortodoxos que se convierten, que miran en YouTube video de iglesia mesiánica y que creen en Yeshua, el Mesías, Jesús, el Mesías, que ponen su confianza en él. Y hubo hasta un juicio en Israel hace poco a causa de eso, porque querían prohibir a las iglesias mesiánicas poner en las redes sociales mensaje de evangelización o mensaje cristiano, predicaciones, para que los israelitas judíos tengan la capacidad de oírlos. Fueron a juicio y perdieron el juicio los rabinos ortodoxos, porque la jueza le dijo, no, pero si usted quiere prohibir a los cristianos promover el evangelio, entonces tiene que ir a la Knesset, al Parlamento, para hacer una ley, porque Israel es un país libre de pensamiento, libre de fe. No hay una obligación de ser judío para vivir en Israel. Oiga, ustedes están totalmente afuera. Lo mando para la casa y encima le hicieron pagar todos los gastos del juicio a los ortodoxos que se oponían al Evangelio. Porque decían esta gente que ahora se ve como la punta de un iceberg, se ve algunos judíos que creen, pero hay muchos que creen escondido. Y no sé si es un despertar masivo, porque el despertar completo del país vendrá cuando Jesús regresa en la tierra. Pero hay una obra del Espíritu Santo que se hace ahora en Israel entre el judío. Estas palabras de Romano 9, Romano 11 y de Juan 12, de poco a poco Dios está levantando este enseguecimiento y permite que haya una cosecha de primicias en este pueblo que sea tomada. Y eso es realmente una cosa que es nuevo de ese tiempo.
no había pasado antes. Estos avivamientos dentro de los judíos ortodoxos es algo que inaudito y yo creo que es un signo de que Jesús viene luego, porque Israel está de vuelta, ahora hay un avivamiento, las cosas se muevan, hay también mucha tensión en el Medio Oriente, no sabemos lo que va a pasar con Irán. Hay una situación que es bastante crítica para Israel a nivel diplomático, pero están en su frontera y eso es parte de la profecía que tiene que cumplirse. Ahora hay que orar para que los últimos gentiles se conviertan para que Jesús pueda regresar. Versículo 44-45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Sí, ahí va el grano, Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, directo al corazón. ¡Toing! Ahí viene una flecha, pero tira. Oiga, dense cuenta, todavía están bajo la influencia del diablo. Hemos leído antes el versículo de Tito 3:3 en la semana pasada, y ahí vamos a leer otro versículo de Efesios 2, 1-4, que es un versículo bien semejante a lo que vimos la semana pasada. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, Que los amo. Aquí se queda. Dios, quien es rico en misericordia, no, falta Sí, algo. no creo. A causa de su gran amor, ¿Con quién los amo? Búscalo si quiere, pero sí, el versículo se bueno, no importa, lo voy a buscar porque como que no entendí. no entendiste porque hay un coma al final y no hay un Sí, punto. no entendí. Efesios 2. Efesios 2. 2, versículo 4. Versículo 4. Pero es que termina en el 5. Sí, Pero pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros Sí. muertos en pecado, sí, nos pero- dio vida conjuntamente con Cristo. sí, no quería seguir porque Bueno, ya. me Sí, paré aquí porque Ya, pero- el tema estaba hasta aquí. Como Está bien, No entendía mucho. en está realidad. bien. Ahí vemos en el versículo 2 que en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al principio de la potestad del aire. Eso es el diablo. Ah. El principio de la potestad del aire. Um, El espíritu que ahora Yeah. con los hombres. sí, ahí perdí un poquito el hilo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre, que estaba maestro de nuestra propia vida, en la cual anduvimos en el pasado. Y puse este versículo de nuevo por la misma motivación que lo puse la semana pasada, para que no nos riamos mejores que los otros, que todos, Romanos 3, todos hemos pecado, todos somos separados de la gloria de Dios. No hay ni un justo, ni uno solo. Y eso es algo que tenemos que tener, pero muy claro. No somos justos por nosotros mismos. Podríamos creer que con la cultura cristiana, por los años caminando el Evangelio, si caminamos en la carne, vamos a caer en las mismas cuestiones. Por eso que no
no podemos pensar que somos mejores. Necesitamos la gracia de Dios para la salvación. No será nunca por nuestra propia naturaleza. Nunca vamos a llegar hasta el momento que seamos cambiados en un será de ojo a su semejanza. No estaremos libres de nuestra carne. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. No estaremos libres, todavía estamos en esa situación donde la carne todavía nos atrae a la tierra. Mi alma está atada al polvo, dice David en un salmo. Estamos de manera desesperada, atado a la carne. Lutero una vez dijo como un chiste: yo pensé haber ahogado a mi carne en el bautismo, pero pucha que sabe nadar. Algo así. Declaramos con el bautismo que queremos renunciar a lograr la carne y caminar en novedad de vida y caminar de manera digna de Cristo. Pero si somos capaces de regresar a estas tonteras, porque nuestra carne está atada al polvo, a nuestra alma, y es una lucha permanente, eso es la perseverancia de los santos que quieren honrar a Cristo, caminando en novedad de vida, no cumpliendo la ley, no bajo el yugo de la ley, pero caminando por el Espíritu Santo, en la fe en Jesucristo, en su obra perfecta, sabiendo que en Él tenemos, en esta nueva vida tenemos dignidad. ¿Cómo vamos a llegar al trono de la gracia si no confiamos que podemos acercarnos sin temor a Él? Porque no somos perfectos. Es por la fe en su obra que podemos caminar en ese versículo tan lindo de Hebreos 4:16. Acercándose sin temor al trono de la gracia para obtener la ayuda necesaria. ¿Cómo podemos acercarnos? Porque tenemos un sumo sacerdote que también pecó, no pecó, fue tentado en todas las cosas, pero no pecó. Y nos entiende, no sabe de qué somos hechos. Y eso es el milagro del nuevo caminar en Cristo, del nuevo plan de Dios para que seamos conducidos de gloria en gloria. Eso es algo que nada que ver con el merecer, porque si queremos merecer por lo que somos nosotros, tendremos que ser perfectos. Sabemos que nadie es perfecto. No hay ni un justo. ¿Qué nos queda? La fe en Jesucristo. Él es homicida desde el principio. Ahí podemos leer Génesis 3:15. ¿Qué? 54, 56, 52, 51, no sé. Génesis 3:15 al lado. No, pero es que hay algo ahí que no funciona. No sé. Una publicidad. O No sé lo que es. Bueno, a ver, Génesis 3:15. Sí. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio es homicida, quiere matar, quiere hacer mal. Y ahí hay una profecía después de la tentación, después que el diablo mintió a Eva diciéndole: pero si comen de esta fruta, no se preocupen, nunca morirán. Desde el principio, y metió mentira, metió tontera en Caín y Abel, condució a un homicidio. Pero tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer es Jesucristo. Y la simiente del diablo es su obra en el futuro. Y eso habla de la cruz. La primera profecía sobre la cruz está acá. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar, el talón. Sí, el talón. Ahí Jesús le aplastará la simiente de María, de Eva, va a través de María, va a aplastar la cabeza del diablo, lo va a vencer en la cruz.
y él lo va a herir en la cruz también. Ahí es una profecía sobre la cruz. Juan 3, no, vamos a seguir. Y no se basa en la verdad, que es mentiroso desde el principio, porque en él no hay verdad, en él no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es que aquí estoy perdido. ¿Me lee de nuevo este ¿Quieres que lo pasaje? lea? Ya. Sí, se me cruzan los ojos. Ya, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Sí. ¿Sigo? Sí. Cuando habla mentira, de lo Suya suyo propio habla. habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mm. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Aquí de su propio, de lo suyo propio habla. Recuerda lo que hemos visto antes, como hemos visto eso al principio. Ahí, el versículo 38. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre. Jesús habla de lo que he visto ha visto con el Padre, pero el diablo ha hablado de lo suyo. Ahí Jesús está sometido al Padre, pero el diablo habló de lo suyo. Es independiente. Salió de la autoridad de Dios, se rebelió y ahí ahora es su propio Dios y habla de lo suyo propio. Porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creen. Juan 3:19. Ya está, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Ahí vemos la motivación de no oír, de enseguecerse voluntariamente, no venir a la luz, de no creer lo que dice, porque la luz está como encandilando y la gente que no quieren ver la luz quieren tirar piedra a la ampolleta, por supuesto. 2 Timoteo 4:3 a 4, lo que es tan común ahora. Dice, porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se Amontonarán. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. El mismo principio. Para caminar en las concupiscencias, se apartan de la verdad. La misma lógica. De no puedo oír la verdad porque no la puedo entender, no tiene cabida en mí. Todo el discurso que estamos bajando hoy día es eso. ¿Por qué? Porque su padre es el diablo, porque caminan todavía en la carne, porque todavía son esclavos de su propia carne que es opuesta al pensamiento de Dios. Y porque quieren seguir caminando en sus propios pensamientos, porque su padre es el diablo, no camina en la fe, no es tan hijo de Abraham. Toda esta sección nos habla de eso. ¿Por qué? ¿No creen? Porque no hay cabida en ellos, porque no hay la fe, porque no quieren escuchar, es demasiado duro para ellos, porque el salto desde su manera de vivir religiosa, a donde tiene una apariencia religiosa lisa, a donde hacen lo que quiere, lo que la ley quiere y que la cultura dice, pero su propia actitud de corazón y su propio actuar en la vida, hay una distancia tremenda. Por eso Jesús le hablaba a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, tienen una apariencia linda, pero detrás están llenos de podridumbre.
Y eso, este principio que está ahí poniendo la luz Jesús, demostrándoles que dicen creer, pero no creen realmente, son más atados a sus propios orígenes, a su propia manera, lineaje que de Abraham, su propia cultura, su propia nacionalidad judía étnica, y después pretenden que son hijos de Dios, pero no creen en Jesús, y ahí los conduce y los confronta al final a su realidad carnal. Usted todavía están caminando en la carne. No pueden oírme porque sus obras son malas, porque su padre es el diablo, que es el padre de la mentira, y por eso no pueden creer. Este verso 45. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Están alejados de la verdad. Es una cosa que todavía no tiene cabida en ellos, no tiene espacio en ellos. Es demasiado ocupado por su propio interés, su propia carne. Y es algo que para ser bien práctico y tener una aplicación, por eso puse el versículo de 2 Timoteo 4:3, porque es tan común ahora en las iglesias progresivas, y la verdad que me salen por todos los poros esta cuestión, esas iglesias que no aceptan la palabra de Dios, que rehacen, mezclan la palabra de Dios con la cultura actual, con nuevos valores, con el género, transexuales, homosexuales, con las parejas abiertas, libres, con lo multiamor, con parejas múltiples en el mismo tiempo. Y le digo, yo he visto predicaciones, no la he seguido completa, pero pedazos de predicación de pastores que decían, pero su multiamor es sano porque se aman, siguen amándose, porque Dios es amor. Pues tonteras así, nada que ver, pero ridículo. O del otro lado, iglesias que son súper legalistas, que se olvidan totalmente de la realidad de la cruz perfecta y suficiente, que se apoyan en el pensar humano para tratar de hacer buenas obras, y ahí se pierden en cosas sociales y cosas así, y olvidan totalmente la obra que Dios nos encargó de evangelizar, la gran comisión de Mateo 28, de compartir el evangelio de salvación, no solamente de hacer este mundo un mundo mejor, pero de preparar la eternidad con gente salvada, que no serán separadas de Dios. ¿Para qué sirve ponerle pomada a la gente para que se duermen tranquilo, sin dolor, ahí súper bien, y que se mueren por la eternidad? No, hay veces en la miseria humana no es porque vamos a negar totalmente la necesidad de obra de corazón, que están de acuerdo al corazón de Dios, de sanar enfermos, de cuidar de la viuda y del huérfano. Está bien, Él nos dijo en Isaías 1 que eso parte de la real fe, la real manera de caminar con Él. Pero hay obras completas cristianas que se olvidan de eso, que se terminaron en el humanismo. Como la Cruz Roja, por ejemplo. Ya le hablé una vez que la Cruz Roja salió de nuestra iglesia en Ginebra, de donde conocí a Manola, en la iglesia de l'Oratoire en Ginebra, a donde Henri Dunant, este cristiano, fue a una batalla de Napoleón, el Solferino, y se dio cuenta de la realidad de la miseria de los soldados heridos en el campo de batalla que nadie cuidaba, y ahí regresó a la iglesia, habló de eso a la iglesia, y se armó con médicos y enfermeras un grupo que fue en este campo de batalla para cuidar a los heridos, y de estas obras nació la Cruz Roja. Ahora se llama la Media Luna Roja, la Estrella Roja, lo que sea. Se perdió la cruz de la Cruz Roja. Solamente ahora es una obra humanista. Y se perdió totalmente la compasión de Dios por el herido y conducirlo en su dificultad hacia la cruz, hacia Jesucristo, a confiarse en la fe. Fue una obra que salió de un corazón, del corazón de Dios, para cuidar al necesitado, pero se perdió eso. Ahora solamente es el humano que cuida del otro para ser buena persona.
y se perdió totalmente el sentido de lo que viene, cuál es la fuente de este amor, que es Jesucristo, el amor de la cruz, el amor que Él dio para salvarnos a nosotros. Y digo eso porque a veces uno piensa solamente en la gente que se apartan a través del pecado del Evangelio, pero apartarse del Evangelio es también confiarse en sus propias obras para salvación, en sus propias buenas obras. Y Chile es tan así que la gente se califican. Ah, pero es muy buena persona este caballero, es muy buena persona. Y ahí le pone el timbre aceptable. A mí, la verdad que esta declaración de ser muy buena persona, a mí no me gusta que digan eso de mí. Porque si actúo bien es porque Cristo está en mi vida, porque hay una fuente. No es porque soy educado en una civilización cristiana donde aprendí a ser buena persona y a caminar según reglas. Porque eso no salva a nadie. Es una trampa. Una sociedad muy bien arreglada donde todo el mundo está muy gentil. En mi país es igual, pero no hay católicos protestantes en Suiza. Igualito. La gente es muy buena persona, bien educada, pero se pierden porque no ven que son pecadores, porque piensan que siendo civilizado es suficiente para merecer el paraíso. Y no, la única manera de llegar a ser unido para la eternidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad es a través de la cruz, de la fe en Jesucristo, no en siendo muy buena persona. Es una trampa. Y eso lo vemos más y más, más y más. Eso y va a crecer aún más. Pero bueno, ya no voy a seguir con esta línea porque la verdad que quería poner el balance para no solamente poner la cosa, lo que es nuestra parte de Dios es la carne de nosotros, pero también la carne se manifiesta de otra manera, caminando, escuchando pastores humanistas, a donde te conducen a ser gente bien educada. Y de hecho, yo creo que una de las trampas muy fuertes en la Iglesia Católica, a donde la gente se bautizan de niño y después hacen su primera comunión, su confirmación, y después aprenden a ser muy buena persona. Y ahora ni siquiera se exige la confesión antes de tomar la Eucaristía. La gente va y nadie se confesa, a pesar que la doctrina católica es así, que hay que confesarse antes de tomar la hostia. Pero ya no se aplica eso. Se supone que ya son buenas personas suficientes. Ven a la iglesia, porque si exijo estas cuestiones, ya no nadie viene. Así que hay que bajar el estándar, que sea civilizado bien. Y la gente vive en cualquier tontera en su propia vida, pero en el domingo van y dan la mano al Padre a la salida y ahí que Dios le bendiga y hace una bendición. Y siguen la semana igual, haciendo sus propias tonteras y van al matrimonio de X o al entierro y ahí toman la Eucaristía y no hay problema. Pero son civilizados en apariencia, pero su corazón son apartados de Dios. Y eso es el problema, que no hay una vida nueva. Y eso pasa en la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Iglesia que son muy ¿cómo se dice eso? Basado en las reglas como legalistas. Y en nuestra propia vida podemos entrar en este tipo de relación que es de hipocresía, de una fachada de civilización, muy bueno cristiano, pero sin tener una vida nueva que glorifica a Dios todo el día, sin una vida que se ha basado en la fe. Y caímos de nuevo en mostrar algo lindo en lugar de vivir algo profundo. Eso. Vamos a parar aquí por hoy día, creo. Va a ser las 10 ya. Ahí voy a parar de compartir la pantalla y voy a regresar aquí. ¿Comentarios antes de separarnos? ¿O algo que agregar que les tocó en esta sección que es bastante contundente?
Cuando te escuchaba, Philly, justamente el domingo estaba predicando esto, ¿Ah, junto sí? con la prédica. Sí, justo predicaba más o menos los versículos. Y sabes que una de las cosas que yo podía entender ahí cuando tú nos hablas ahí de esa libertad, cuando dice que la verdad os hará libre. Mm, Y claro, si lo podemos ver en la sociedad, existe esa libertad de decir, haz lo que tú quieras, así tú eres libre. mm. Tú puedes hacer lo que tú quieras, eso para ellos es la libertad. Sí, pues Sin no es. embargo, para nosotros, claro, como la palabra nos habla, es todo lo contrario, o sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera para ser libre. Mm, O sea, es como adverso a lo que piensa la sociedad. sí, pues. Sí, Y hacer lo sí, que quiero es hacer lo que mi carne me exige, es el esclavo de la carne. es justamente. Claro, justamente. Y va totalmente adverso a lo que la palabra nos está diciendo, porque nosotros tenemos que negarnos, tenemos que vencer todo eso con la ayuda del Señor y no hacer lo que se nos da la gana. Sí, pues. La verdad es Sí, que la libertad de la cual, lo que dije la semana pasada, la libertad que Dios nos da es la libertad de hacer la voluntad de Dios. Lo que amén. el ser humano natural no puede, porque es esclavo de su carne. Y por la Ujú. liberación de la cruz, la unción del Espíritu Santo, podemos ser conducidos en hacer la voluntad de Dios. Ser libre de nuestra carne para entrar en el propósito de Dios. Eso es la libertad que, que el hombre natural no tiene. Sí, sí. Daniel, le Sí, oigo con la... parece ahí uno escucha y que no hay nada que agregar, sí, porque estoy 100% de acuerdo. Todas las cosas que yo escucho hoy en la tarde, así, Qué bien. una cosa que me salió en mi mente, así, como la ciencia, ¿cómo se llama? Como el diablo, que es mentiroso, que es... que él habla la cosa que sale de él, es lo mismo como el perro que es su, ¿cómo se llama? Es su manera de ser, o el chancho que otra vez va a ser, ¿cómo se llama? En el barro. En el barro, así, y el perro que va otra vez ir a tomar su vómito. Mm. Ese es ¿cómo se llama? Su esencia, esa es su esencia. Y lo mismo el diablo, así que es su esencia, así que miente, así, entonces... eh, Ah, sí. Se pegó. Se pegó. ahí si uno lo conoce, Se perdió la conexión, parece. Ay, sí, creo que se les pegó el internet. Mm. Bueno, está bien. Sí, está bien, súper. El Señor bastó. Sí. Ay, Helen, creí que habían vuelto. Sí, yo también quería comentar algo. Espérenme un poquito. Ya, ahora sí. No, que me llamaba harto la atención cuando hablan, o sea, cuando Jesús confrontaba a los fariseos, porque como ellos no se daban cuenta, o sea, ellos se defendían tanto, o sea, es sorprendente ver cómo no lograban ver lo que Jesús le estaba diciendo, como, como que estaban tan cegados en lo que ellos pensaban, en lo que ellos eh,
o sea, en su manera de ver las cosas que no, que no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Y ahí yo pensaba justamente la importancia de, de encontrarnos con la verdad, en este caso, como ellos se encontraron con Jesús, para poder abrir sus ojos. Y también nosotros de encontrarnos con la verdad a través de la palabra para, para poder abrir nuestros ojos también y ver nuestra condición. Como ellos, Jesús los confrontó, tuvo que ser como súper duro con ellos y decirles las cosas tal como eran, porque ellos como que no entendían lo que él le estaba diciendo. Así que eso me llamó harto la atención y la importancia, como también en nuestras vidas, de encontrarnos siempre con la palabra, con la verdad, para también ser confrontados y poder cambiar. Sí, po. Lo importante de este pasaje es que no tenemos que olvidarlo, que, bueno, ahí históricamente Jesús está hablando a esta gente que está en un paso de fe, pero no completo, pero que, ¿qué me dice el Señor a mí en este caso? Por eso traté de buscar aplicaciones en la progresión, cómo yo puedo creer en mi descendencia étnica de la iglesia, por ejemplo, que yo soy hijo de cristiano, etcétera, yo conozco todo, hoy fue siempre toda la vida. Nosotros podemos tener estas trabas de pensarnos en seguridad por nuestra historia, en lugar de confiar en Cristo y estar en la mentira, estar todavía funcionando en la carne y equivocándonos totalmente. Y eso es importante de tratar y ver cómo yo puedo recibir esa palabra para mi propia vida. ¿Cuáles son las trampas que hay en mi historia, en mi caminar, en mi identidad, que me impide caminar de acuerdo al Evangelio? Eso. Manola. Sí, es cierto que esto de esto, Señor, por favor, abre mis ojos para que te pueda escuchar y para que pueda recibirlo por fe y pueda ponerlo en práctica. Eh, en ese sentido, muchas veces puede pasar que yo he vivido algo muy fuerte con el Señor, algo que bien categórico, como quien dice, y pienso que el Señor siempre va a actuar de la misma manera. Mm. Y algo unas cosas que me llama la atención en los evangelios es que el Señor nunca actúa de la misma manera. Él sigue siendo el mismo, pero Está vivo. pero las circunstancias son diferentes. Entonces a veces yo baso mi no escucha, el hecho de no escuchar lo que el Señor me está diciendo hoy, porque he tenido una experiencia en que me habló de tal manera. Lo dejo en un frasco. Y lo pongo en un frasco, entonces ahora que me está hablando, yo trato de que calce con ese frasco y por eso no lo puedo escuchar. Mm. Y en el fondo el Señor me está hablando en forma totalmente nueva hoy. Mm. Y eso Destabiliza. también nos sucede, ¿ah? Mm. Nos sucede, bueno, tú, Ellen, eres jovencita todavía, pero nosotros que ya estamos más viejos, eso es bien corriente. Hay como Hay surcos que surcos. te van marcando y se nos olvida que nosotros el Señor no nos lleva por surcos, nos lleva siempre por un camino nuevo, que corresponde a la palabra, pero que es un camino nuevo en nuestra vida. Mm. Eso. Mm. Regresó Daniel y Gloria, se habían desconectado. ¿Alcanzaron a escuchar sí a Daniel? Porque de repente nos No dimos todo. cuenta que no todo, ¿ve? Y él dijo, No, esa parte se pegó. dijo, mis lindas palabras no se escucharon porque nos salimos. De repente nos dimos cuenta y ya no estábamos aquí. Se escuchó un poquito y después se pegó. Sí. No, como la Manola dice, sí, la fe el Señor no es estático así,
¿cómo se llama? Siempre el tiempo avanza y uno no puede quedarse en el ayer así. La cosa avanza y uno debe uno lo ve como la cosa de la política o cualquier cosa, uno ve que las cosas regresan, pero siempre de otra manera, sí, y uno debe tomar siempre la decisión tal igual conforme a la palabra de Dios, así, sí, pero no me recuerdo la palabra, sí, ¿cómo se llama? Es dinámico, sí, dinámico es la palabra, sí. Siempre es dinámico, el Evangelio es dinámico. Es una palabra, pero siempre puede ser de otra manera. En su esencia no hay cambio ni variación en la esencia de Dios. Él no cambia de personalidad, pero como es un ser, como es vivo, actúa hoy día de una manera y mañana de otra. No lo podemos encerrar en un esquema nuestro. Y eso es, porque es Dios, es Dios. Y tiene una creatividad, una libertad que ningún ser humano se puede comparar. Es Dios. Nos olvidamos de, Él creó el universo completo por su palabra. ¿Cómo lo vamos a encerrar en nuestra propia cajita craneana? No, no, no se compara con ni con nuestra propia imaginación. Y en su actuar, Él tiene una libertad de inventar cosas. Un día baja la muralla de Jericó con trompeta, después está haciendo ruido de agua arriba de los árboles, y tercera vez está mandando Sansón a matar a los filisteos con una mandíbula de burro. ¿Cómo encajar eso en nuestra imaginación? Y esos son tres ejemplos de todas las cosas locas que puede imaginar Dios. No hay medida de su capacidad. Y por eso que tratar de meterlo en mi propio esquema religioso, de pensar, porque una vez, como dijo Manuela, me dijo de una vez de una manera y ahora siempre voy a hablar ahora de la misma manera porque una vez funcionó. No, po. No, po. Yo sé vivo, lo voy a encontrar a donde Él está. No donde yo pienso que Él tiene que estar según mis propios planes. ¿Estamos? Yo creo que sí, ¿eh? Creo que nadie más va a comentar nada. Si es así, voy a pedir a la hermana Manuela si podía terminar con la última oración. Ay, bueno. Mm. Sí, es cierto, Señor, que tú estás vivo, resucitaste, Amén. estás vivo, estás en el cielo, pero también estás en nuestro corazón. En todas partes. Hoy, Señor, gracias por el hecho de que estás vivo y que nosotros no necesitamos vivir en una especie de repetición permanente de una vida sin sentido. Que cada día es una aventura, cada día es nuevo. Cada día tú nos muestras tu gloria, tú nos muestras una pequeña parte de una faceta de tu persona que no habíamos visto antes. Hoy, Señor, gracias por tu palabra, que la hemos leído ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces la hemos leído? Y así todo, y hasta que nos muramos y hasta que estemos en la eternidad, vamos a seguir descubriendo cosas extraordinarias a través de tu palabra, ¿cómo se dice eso? De nuance, ¿cómo se dice eso? De variaciones, matices, sí. de matices diferentes de tu persona.
de tu amor, de tu justicia, de tu... Ay, de quién eres tú, Señor. Es tan grande que casi no se puede expresar en palabras. Gracias, Señor, porque tu palabra está viva y ella llena nuestros corazones. Gracias, Señor, porque durante toda esta semana tú nos vas a ir mostrando Mm. tu diversidad, tu libertad. Tú dices, la palabra nos hará libres y tu libertad va a ir mostrándonos nuestra libertad si nos atrevemos a entrar en ella. Gracias, Señor, porque es un desafío tremendo. Nosotros ya no somos como esas personas que no, que no pudieron creer, ya no somos como esas personas que no quisieron creer. Nosotros queremos creer. Mm. Nosotros creemos en ti. Por lo tanto, yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros que hemos escuchado este curso y que hemos compartido nuestros pensamientos, nos lleves adelante en una novedad de vida, en algo, aunque sean cosas chiquititas, Señor, pero que nosotros podamos ver tu diversidad y la libertad en la cual tú nos quieres hacer entrar día tras día hasta que te veamos frente a frente y te Mm. podamos reconocer. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, de vivir en nosotros y tener tanta paciencia con nosotros para llevarnos por el camino que Jesús y el Padre quieren. Mm. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. 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 The recording has stopped.